Estamos en vivo en Palacio de Gobierno. Declara el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal. Vamos a escuchar. ¿Cómo están? Buena tarde con todos. El día de hoy la Presidenta de la República asistió de manera voluntaria y espontánea a declarar en el caso conocido como Jaliwarma cuando ella era Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esto ha sido a pedido estrictamente de la defensa. La Fiscalía no la ha convocado. La defensa ha pedido que la Fiscalía la convoque y por esa disposición del Ministerio Público, aceptando, insisto, nuestra solicitud de que la Presidenta brinde sus descargos, es que finalmente acudimos el día de hoy al Ministerio Público para brindar los descargos que teníamos sobre el particular. Ahora, ¿esto incluye pruebas en el caso que ustedes han solicitado para esta diligencia? El caso aproximadamente tiene 10 meses de investigación, como estructuralmente ustedes medios de comunicación también lo saben. A la Presidenta de la República, por decisión del Poder Judicial de nuestro país, se le investiga estrictamente en el ámbito de las diligencias preliminares, ni más ni menos. Y esta investigación tiene aproximadamente 10 meses. Hemos inmediatamente resuelta la declaración de la Presidenta, hemos solicitado la conclusión de la investigación porque el plazo ya en efecto ha vencido. Abogado, ¿usted como juez qué puede responder ante las vinculaciones? Este audio ya salió. El artículo 177 de nuestra Carta Política establece que la Presidenta de la República es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Y esto no le permite a la Presidenta de la República poder intervenir en asuntos funcionariales, en asuntos administrativos, en asuntos autónomos que le corresponde a la institución policial. Sin embargo, en respuesta a tu pregunta, se han tejido muchísimas hipótesis sobre el particular y yo creo que los periodistas no deben asumir una posición protagónica ni un activismo, sino deberían ser eso, comunicadores e informarse de las múltiples hipótesis o escenarios. Primer escenario, que hipotéticamente esa conversación haya existido. Segundo escenario, si el contenido de las comunicaciones en efecto son estrictas a los interlocutores. Tercer escenario, que es altamente probable que por la cantidad voluminosa de horas de diálogo, estas hayan sido editadas y hayan sido manipuladas. Cuarto escenario, no soy el abogado del ministro Santibáñez y si fuese su abogado, sin duda alguna lo haría. Cuarto escenario, y respondo en esa línea porque se ha dicho mucho, pero se sabe poco y con todo respeto lo sostengo en cuanto a las alternativas que pueden haber en ese sentido. Cuarto escenario, de determinar dos criterios de valoración probatoria que son fundamentalmente importantes de cara a determinar la atendibilidad o la fiabilidad de un testigo, que es la credibilidad y la confiabilidad del testigo. No quiero confrontar con el personaje policial, pero tiene muchísimas investigaciones, tiene muchos procesos penales abiertos, lo que no lo hace culpable, pero sí al menos hay una construcción de poca confiabilidad respecto a su procedimiento. La Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Sala Penal Especial, en el expediente 2-2019, incidente 13, ha excluido dos documentos policiales, un informe policial y un parte policial, elaborados por esta persona, calificándolas de adúlteras, de información que no necesariamente es celosa, lo que finalmente el procedimiento invocó, y en puridad, a través de una audiencia de tutela, ha excluido esta información porque el documento elaborado por este policía es tendencioso y falso. Así que no hay que guardarle una cuestión bíblica o sacrosanta a una persona con los antecedentes y la poca confiabilidad que incluso tiene una respuesta del propio Poder Judicial. Ahora, pero la Presidenta está siendo investigada justamente por el tema de DIVIAC, de la desactivación de este equipo. Usted es abogado, ¿ha conversado con la Presidenta sobre este hecho? Ella ha solicitado que se active la DIVIAC, como dice el ministro en estos audios. De ninguna duda, y hay una quinta hipótesis, que el ministro, dentro del marco de las hipótesis probables, se haya ufanado en el cargo utilizando el nombre de la Presidenta, que también es una posibilidad que hay que descartar. Yo creo que el sentido común es el peor de los sentidos y la impresión preliminar puede ser la primera y la peor de las impresiones. De manera que me parece, porque la investigación es embrionaria, la investigación acaba de iniciar, no podemos asumir una conclusión, tenemos menos de una semana de esa investigación. Y respecto de ello... Es un diálogo entre una persona aparentemente cercana entre el capitán de la policía y el ministro del Interior. Indica que la mandataria le dio indicaciones. El señor Santibáñez, que la presidenta Dina Boluarte le pidió que se DIVIAC. Si bien es cierto, DIVIAC no se ha cerrado, se han realizado diferentes diligencias
en ese camino. Sí, respondo a los medios en ese sentido. Hay, les reitero, 5 hipótesis que se pueden tejer sobre el particular. Yo creo que los periodistas no debemos ser activistas sino comunicadores y agotar el proceso de información para educar a las personas. Porque las personas, a partir del proceso de información que ustedes brinden, preconceptuando o prejuzgando a partir de impresiones absolutamente embrionarias, y sostengo que es una impresión embrionaria porque el caso recientemente acaba de investigarse, no ha pasado una semana y por consecuencia no podemos emitir conclusiones respecto al particular. Hay hasta 5 alternativas. Lo que estoy sosteniendo es que hay que descartar las hipótesis. No podemos afirmar una conclusión existiendo 5 hipótesis sobre el particular. Y no soy yo a quien le corresponde descartarla. La presidenta de la República, inmediatamente yo asumí su defensa, me pidió, por recomendación propia también y por consenso nuestro, declarar. No esperamos que el Ministerio Público reprograme su declaración, no esperamos siquiera que el Ministerio Público acuda a Palacio, siendo su derecho como alta funcionario de la República, sino a la primera citación acudimos y respondimos a las más de 50 preguntas, incluso a las preguntas de la Procuradora, que como hoy formuló preguntas aún estando expresamente prohibidos por nuestro Estatuto Procesal Penal. ¿Qué es lo que ha hecho la presidenta Dina Boluarte cuando le han preguntado sobre el hecho de darle un contrato a la empresa de Dubitos Beltrán cuando había presentado documentos falsos? Esto está corroborado por una propia autoridad de Jaliwarma. La determinación de la falsificación de documentos fue una fiscalización posterior. La presidenta de la República, dentro de la estructura como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, no le corresponde realizar ningún tipo de operación, intervención o acto funcional en el marco del programa Jaliwarma. Dubitos Beltrán fue aportante a la campaña de la presidenta Dina Boluarte cuando era candidata a la vicepresidencia. Y te cuento la historia final de ese capítulo. En este caso, los dos Beltrán, a quien la presidenta no conoce y quienes ellos han manifestado tampoco conocer, no han declarado porque en efecto guardaron derecho a manifestaron su expresión a guardar silencio como lo establece nuestra norma procesal. No lo ha negado tampoco. Sí. En el caso de lavado de activos, en donde se investiga a la presidenta en su condición de no aforada, ha declarado Beltrán. Han declarado los Beltrán y han señalado que no han realizado ningún tipo de aporte a la campaña de Perú Libre, y tanto menos algún aporte a la campaña de la presidenta Dina Boluarte, que además no es su campaña, era la campaña de la fórmula del expresidente Pedro Castillo. Y además... Pero hay otros testigos que sí lo afirman. Hay un asistente de campaña de la presidenta Dina Boluarte que ha señalado que se reunieron en el Club Apurímac incluso. El tipo de hecho determina el tipo de prueba y respondo a tu pregunta sobre 2 conclusiones de los propios testigos. Primero, que la OMP le ha solicitado información a esas personas y en efecto han aportado o no a la campaña de Perú Libre. Y la respuesta ha sido categórica, no. La OMP no tiene ningún tipo de registro. Y usted dirá, es altamente probable de que en el hipotético caso de que sea irregular, no lo van a registrar. Lo cierto es que esos mismos testigos que usted nos formula en su pregunta no han entregado una sola evidencia tras la insistencia del Ministerio Público. La agenda de la supuesta señora Marita Sánchez nunca fue entregada. Los panfletos en donde supuestamente de iniciativa propia registraba supuestas coordinaciones que le mandaba a mi clienta, tampoco fue entregada, pese a que el Ministerio Público se lo requirió. Todo lo que usted está manifestando a lo largo de esta declaración, ¿lo puede probar? No ha podido probarlo. El supuesto celular fue robado sin ninguna consecuencia porque no fue denunciado. La supuesta foto en donde aparece mi clienta con el empresario Beltrán nunca existió porque no puede existir aquello que no se ha dado y además no se ha intervenido. De manera que el círculo probatorio de esa testigo que usted afirma no se ha podido probar. Se prueba consigo mismo. ¿Cuándo se tienen los resultados del pedido de archivamiento de esta investigación que ha solicitado? Inmediatamente acabó el testimonio a mi clienta, presentamos el pedido de conclusión. No por capricho de la defensa, sino porque el Código Procesal Penal establece límites a la investigación. No hay investigación que dure 100 años, ni ser humano que lo resista. Es el derecho al plazo razonable que tiene usted, que tiene el policía, que tiene todo ser humano de la República. Aproximadamente entre 40 a 45 preguntas. Incluso las preguntas de la Procuradora. El artículo 87 y 88 de nuestro Estatuto Procesal Penal solamente permite que la investigada en sede fiscal responda a las preguntas de su abogado y del fiscal, no de la Procuradora. Sin embargo, en aras de transparentar su declaración, porque fuimos, reitero, nosotros quienes le solicitamos al Ministerio Público declarar respecto a este caso, respondimos a esa pregunta. Ahora, abogado, la Fiscalía ha solicitado que se incremente... Si conoce a los supuestos empresarios, si conoce a los miembros del Comité de Compras
Por cierto, los miembros del comité de compras y los funcionarios que estuvieron a cargo de este proceso no recibieron ninguna llamada de la presidenta, no intervinieron porque la presidenta, dentro de la estructura que tiene en el organigrama del MIDIS, no le vincula ningún tipo de acto funcional o ejecución. ¿La fiscalía hermanos Beltrán, la presidenta Dina Boluarte? La presidenta no conoce a los hermanos Beltrán y los hermanos Beltrán han afirmado tampoco no conocerlo. ¿La fiscalía ha pedido ampliación de esta investigación, de este caso? En su momento lo pidió y la investigación exactamente hace un mes ha concluido. Nosotros estuvimos esperando que la presidenta sea finalmente citada para llevar a cabo la conclusión y ya lo hicimos. Ahora, para finalizar, por favor, si lo permiten, estos audios que justamente usted está cuestionando, colocan a la situación, digamos, de mayor cuestionamiento de la presidenta que se le investiga por cerrar la DIVIAC. Es que la presidenta no ha ordenado ninguna desactivación, de manera que partimos no solamente por una pregunta sugestiva, sino una pregunta hipotética. Reitero, la presidenta cuando se le inicia esta investigación, inmediatamente fuimos a declarar, respondimos cerca de 50 preguntas y se determinó que es el exministro Walter Ortiz quien definió, así como se creó en su época con un ministro anterior, en esta ocasión fue el exministro a través de una resolución ministerial que la presidenta no visa y no registra quien decidió a partir de dos informes, el informe técnico y el informe legal, la inexistencia de razones para esa creación. De manera que respecto a ese escenario ya respondimos y en ese sentido la presidenta no tiene por qué volverse a llamar. ¿Eso no perjudica a la presidenta en medio de esas investigaciones? Las fuentes hipotéticas son esos, especulaciones. La presidenta no lo va a retirar del cargo. No he hablado con eso de la presidenta, yo creo que como mujer de derecho y además como presidenta que honra el artículo 1 de nuestra Constitución Política del Perú, creo que debemos esperar que las investigaciones transiten. En perspectiva propia, no estoy descartando la inexistencia o no de una declaración o de ese diálogo cuando el propio ministro lo ha afirmado. El gran problema es que son hasta 5 alternativas de hipótesis que no podemos descartarla en menos de 48 horas. Eso me parece absolutamente apresurado. Merino ha dicho ante el Ministerio Público de su trascendido que fue Nicanor Boluarte Segarra, el hermano de la presidenta, quien lo sugirió para que ocupe un cargo en Jaliguarma. ¿La presidenta qué ha hecho al respecto? Pregunta sugestiva porque significaría que la presidenta conoce ese asunto y significaría aceptar que la afirmación de Víctor Torres Merino es cierta y no podemos brindar o la presidenta no puede dar una explicación sobre hechos inexistentes. Nuevamente rechaza la presidenta entonces que el factor Nicanor Boluarte no está involucrado dentro de los casos de Guayques en la sombra. Sin duda alguna. Y a propósito de ese caso, ahí me parece que hay una preocupación legal que debería cautelar el juez Concepción Carguancho. El juez Concepción Carguancho está permitiendo que se discuta un requerimiento de prisión preventiva y esto es bastante importante que me parece que los periodistas, no sesgados por supuesto, deberían averiguar. Está permitiendo que se discuta un requerimiento de prisión preventiva sobre una estructura o organización criminal, sobre una ley derogada. Y eso es prevaricar. Por supuesto, independientemente nos guste o no, es una ley vigente. De tal manera que antes de continuar la tramitación de su audiencia de prisión preventiva, antes debería resolver si se va a hacer o no eco a esa ley. Lo que corresponde es que se haga eco a esa ley. No se puede tener una actitud desafiante de hacer un control difuso que no le corresponde y continuar un proceso que puede generar incluso la propia violación al juez natural, porque el doctor Concepción Carguancho ve casos de estructura de organización criminal. Luego, si se elimina la estructura por esta imputación, tendrá que pasar a otro juez. De manera que es un dato absolutamente determinante de cara a su continuación. Pero también el subprefecto ha señalado que ha sido a través de Nicanor Boluarte que han ocupado cargos de este nivel y que finalmente les han pedido que recolecten firmas para la fundación del partido político del hermano de la presidenta, Dina Boluarte. Yo te respondo por los casos de la presidenta. La presidenta en ese caso no está investigada, es una investigación que está actualmente en trámite, es una investigación que produjo detención preliminar sobre 7 personas inocentes y a los que la propia Sala Penal de Apelaciones calificó como una imputación por estructura irresponsable. Como consecuencia de eso se ha reactivado una medida cautelar que está actualmente tramitándose y esperemos la discusión respecto a esa resolución. Es su hermano. Cualquier vínculo o tema legal, familiar o de salud respecto de su hermano o de cualquier otro familiar, por supuesto que la preocupa. Bien, sus declaraciones del abogado de la presidenta Dina Boluarte. Muy bien, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, subrayando en varias oportunidades durante esta rueda de prensa con los reporteros en Palacio, que la presidenta acudió al Ministerio Público a pedido
de la defensa de la presidenta, o sea, acudió voluntariamente, no ha sido una citación del Ministerio Público. Pero respecto al tema que nos entretiene hoy, esta conversación que ha revelado Cuarto Poder y que habría sostenido el ministro del Interior con un capitán de la policía, en el que le narra cómo es que la presidenta en 2 oportunidades le pidió desactivara la DIVIAC, desactivara el grupo especial que dirigía Harvey Colchado, y no solamente eso, sino que incluso arremetiera contra Harvey Colchado en las entrevistas que diera.